Vamos ahora con el ejercicio número 55 que nos dice cuál es el valor de y en x igual a menos 8 si y es igual a 5 por x elevado a la 2 tercios más 3 veces x. Tenemos 4 opciones, entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar lo que es las leyes de las exponentes y después realizar pues operaciones, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer yo es escribir mi ecuación y es igual a 5 veces x elevado a la 2 tercios más 3 veces x. Y donde yo vea una x, en vez de poner x, voy a poner el valor de x que está diciéndonos aquí, que es menos 8. Entonces, aquí la parte que se nos podría complicar pues sería esta, ¿verdad? Porque pues muchas veces podemos no saber qué hacer cuando tenemos un exponente en fracción, pero pues les voy a explicar. Aquí utilizamos lo que es las leyes de las exponentes, específicamente la siguiente. Cuando yo tengo un número llamado, por ejemplo, a elevado a la n sobre m, esto es igual a decir que yo tengo a elevado a la n y todo esto en una raíz con un índice m, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 4 elevado a la 1 medio, esto es igual a decir 4 elevado a la 1, todo esto en una raíz que al cuadrado, una raíz, cuadrada. Entonces esto sería igual a la raíz cuadrada de 4, que pues es 2, ¿verdad? 2 elevado al cuadrado, pues es 4. Dicho esto, pues voy a dejar aquí a un lado la regla y vamos a resolver el ejercicio. Entonces y va a ser igual a 5 por una raíz cúbica, donde vamos a tener un menos 8 elevado al cuadrado. Más 3, bueno, aquí vamos a hacer la operación. 3 por menos 8, más por menos es menos. Entonces aquí yo voy a poner menos 3 por 8, que es 24, ¿verdad? Entonces vamos a realizar las operaciones. Y es igual a 5 por la raíz cúbica de menos 8 al cuadrado. Menos por menos es más. Y 8 por 8 son 64. Entonces va a ser la raíz cúbica de 64 y todo esto pues menos 24, ¿verdad? Entonces y va a ser igual a 5 por la raíz cúbica de 64 y la raíz cúbica de 64 pues va a ser 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 4 al cubo es 64. ¿Cómo yo sé esto? Bueno, 4 a la 1 pues es 4. 4 al cuadrado es 4 por 4 son 16 y 16 por 4 son 4 por 6 son 24, son 24, pongo un 4 y llevo un 2 y 4 por 1 son 4 más 2 son 6, entonces es 64. Entonces todo esto, el 5 va a estar multiplicado por 4 y todo esto menos 24, ¿verdad? Entonces y va a ser igual a 5 por 4, que son 20, menos 24, entonces mi y va a ser igual a menos 4. Entonces la respuesta correcta va a ser la D. En el ejercicio 56 nos pregunta cuál es el seno del ángulo A en el siguiente triángulo rectángulo. En este caso lo que nos está pidiendo es obtener el seno para este ángulo. ¿Cómo voy a obtener el seno de este ángulo? Bueno, para eso yo tengo que recordar las identidades trigonométricas del seno, del coseno y la tangente, ¿no? En este caso solamente nos piden el seno y hay que recordar entonces que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y yo tengo también que recordar cuáles son los catetos. El cateto opuesto a un ángulo va a ser aquel lado que está enfrente de este ángulo. En este caso mi cateto opuesto va a ser 3, porque está mirando hacia acá. Entonces el seno de A va a ser igual al cateto opuesto que dijimos es 3 sobre la hipotenusa, y la hipotenusa pues en el caso de los triángulos rectángulos siempre es, bueno, en el caso de todos los triángulos siempre es el lado más largo, en este caso pues va a ser 5, ¿verdad?
Y pues esta va a ser la respuesta. Mi seno de un ángulo es 3/5, que corresponde a la opción A. Si yo no recordara cuál es el seno y el coseno de cierto ángulo, pues yo me puedo aprender la siguiente frase, que es SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, así es como me lo aprendí yo. Intenta memorizar esta frase, repítela muchas veces, SOHCAHTOA, y pues ya con esto vas a aprenderte lo que es las identidades trigonométricas, ¿no? Algunos, el seno de un ángulo es igual a mi cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Hay que recordar también que la tangente pues es la división entre el seno y el coseno del mismo ángulo. Y pues con esto con esto es como yo llego a esto, ¿verdad? Dicho esto, pues también otra cosa que debemos aprender pues es los catetos, ¿verdad? Si yo tengo un triángulo y estamos hablando de este ángulo, mi hipotenusa como siempre es el lado más grande, el cateto opuesto es aquel al que está apuntando, y mi cateto adyacente es el que tengo al lado y que no es la hipotenusa. Y bueno, esto sería todo. La respuesta entonces de la 56 sería la respuesta A, 3/5. En el ejercicio 57 nos pregunta, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 unidades y uno de sus ángulos es de 30 grados. ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto al ángulo dado? Para resolver este ejercicio vamos a utilizar algunos de los conocimientos adquiridos pues en la pregunta anterior, ¿no? Lo primero va a ser dibujar el triángulo que nos están pidiendo. Es un triángulo rectángulo y nos dice además, pues nos da lo que mide la hipotenusa, que es de 10 unidades, y uno de sus ángulos dice que es de 30 grados. Yo voy a poner que es este es el ángulo y mide 30 grados. Y además nos pregunta cuánto mide el lado opuesto al ángulo dado. El ángulo opuesto entonces va a ser al que está apuntando, entonces sería este. Y a este lo vamos a llamar como cateto opuesto. Para resolver esto vamos a recordar pues una de las identidades trigonométricas, que es el seno, porque el seno relaciona la hipotenusa, el cateto opuesto y el ángulo. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y de aquí yo voy a despejar lo que es el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa, que está dividiendo, la paso a multiplicar por el seno del ángulo dado. Y yo ya tengo el valor de la hipotenusa, pero me falta conocer el valor del seno de este ángulo. Y para saber esto, lo que voy a hacer yo es recordar lo que son los ángulos notables. Los ángulos notables son aquellos ángulos pues, que son muy conocidos y que son fáciles de conocer. Tú te los puedes aprender de memoria o puedes aprender un método para sacarlo. El método que yo te recomiendo es el siguiente. Lo primero es escribir el seno, escribir el coseno, después vamos a escribir una raíz, y esta raíz arriba yo voy a poner los ángulos notables, que van a empezar el 0, 30, 45, 60 y 90, ¿no? Son 5 ángulos que yo voy a poner. Y dentro de la raíz, en el caso del seno, vamos a empezar por el 0, 0, 1, 2, 3 y 4. Y con el coseno vamos a ir del 4 al 0, 4, 3, 2, 1 y 0. Y vamos a poner aquí entre 2. ¿Cómo voy a conocer yo entonces el ángulo? Lo que voy a hacer es decir, mira, me están pidiendo el seno de 30 grados. Entonces yo voy a agarrar el seno de 30, que sería aquí, en el 30, y me piden el seno, entonces va a ser el 1, ¿verdad? El 1 va a estar en una raíz cuadrada, entonces va a ser la raíz cuadrada de 1 sobre 2. La raíz cuadrada de 1 pues es 1 entre 2. Entonces el seno de 30, que es el que me están pidiendo, porque el ángulo mide 30 grados,
va a ser de 1/2. Y pues otro ejemplo, si me piden, por ejemplo, no lo sé, si me piden lo que es el coseno de 90, pues yo agarro lo que es el 90, agarro lo que es el coseno, y yo estoy viendo que es la raíz de 0. La raíz de 0 entre 2, la raíz de 0 pues es 0, entre 2, esto es igual a 0. Y pues así es como yo voy a ir conociendo lo que es los ángulos notables. Entonces dijimos que para el seno de 30 grados van a ser 1/2, entonces voy a seguir con que el cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa, que dijimos que mide 10, por el seno de 30, que es 1/2. Y 1/2 por 10, pues van a ser 5. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la C. Ejercicio 58. Calcula el rango de la siguiente función. Y es igual a e elevado a la menos 5x menos 1/5, y todo esto más 5. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, tengo que conocer qué restricciones pueden tener mis números. Para comenzar, yo tengo que obtener lo que sería el rango, o más o menos saber si van a haber restricciones. ¿Cómo sé yo si van a haber restricciones? Bueno, las restricciones ocurren cuando yo tengo ya sea una fracción o una raíz. Por ejemplo, yo no puedo tener dentro de mi raíz, yo no puedo tener números negativos, yo no puedo tener un -8, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto ya no entra dentro del campo de los reales, y pues en este caso estamos hablando de reales, ¿verdad? Entonces no vamos a poder tener números que estén en una raíz y sean negativos, y yo tampoco voy a tener números en los que el denominador de mi fracción sea un 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto ya se indefine y pues no está definido, ¿verdad? Entonces aquí yo me estoy dando cuenta que yo no tengo restricciones como tal para mi x, es decir, yo puedo darle cualquier valor a x. Yo le puedo dar ya sea un número, yo le puedo dar un 0, por ejemplo, le puedo dar un 20, un 500, le puedo dar incluso hasta un infinito positivo y no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un número negativo? Pues tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un e a la menos infinito, y esto va a ser igual a 1 sobre e a la infinito, y de igual forma no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a analizar aquí lo que yo tengo. ¿Qué va a pasar cuando mi e, bueno, vamos a suponer que yo en la x pongo un número muy grande negativo? ¿Qué va a pasar? Bueno, que yo voy a tener entonces e a la menos 5 por, digamos, menos infinito menos 1/5. Y esto pues yo le sumo más 5, entonces e va a estar elevado a menos por menos va a ser más, y 5 por infinito va a ser infinito, y infinito menos 1/5 pues va a seguir siendo infinito, ¿verdad? Y más 5, ¿verdad? Y esto va a ser igual a e a la infinito, que es infinito más 5, sigue siendo infinito. Es decir, cuando yo tenga números muy grandes, negativos, mi rango va a tender a ser un número muy grande positivo. Por lo tanto, yo sé que uno de mis límites va a ser pues el infinito, ¿no? Entonces aquí lo voy a ir poniendo, y el límite por el lado derecho va a ser entonces infinito. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tenga números que sean muy grandes para el caso de la x? Entonces pues mi y va a ser igual a e elevado a la menos 5 por un infinito, y esto le voy a restar 1/5, y a todo esto pues yo le voy a sumar 5, ¿verdad? Entonces e va a estar igual a menos por más es menos. Menos esto pues va a seguir siendo menos infinito más 5. Y esto va a ser igual a e a la menos infinito, sería igual que decir a 1 sobre e a la infinito más 5. Y esto es igual a 1 sobre e a la infinito. E a la infinito va a ser infinito, entonces yo voy a tener 1 sobre infinito más 5. ¿Y a qué es igual 1 sobre infinito? Bueno, esto no es un número como tal, pero tiende a 0.
¿Qué quiere decir? Que tienda a 0, que se acerca mucho al 0, pero en ningún momento lo va a tocar. Y por lo tanto, como este va a tender a 0 más 5, pues mi respuesta va a tender a ser 5. Es decir, mi límite por el lado izquierdo va a ser 5, pero sin tocarlo. ¿Por qué? Porque si este fuera 0 como tal, pues el 5 se lo fuera a tocar, pero como no lo toca por el lado izquierdo, entonces yo voy a decir que no lo incluye y va a estar en conjunto abierto, entonces va a ser 5,8, ¿verdad? Esta va a ser mi respuesta y va a corresponder entonces al inciso B.